Hola queridos estudiantes, en este capítulo continuaremos estudiando el presente simple, que como veíamos anteriormente lo podemos tomar desde la forma afirmativa, negativa o interrogativa. En este episodio nos centraremos principalmente en la parte afirmativa y específicamente en cuando formulamos frases o ideas que comiencen con los pronombres en tercera persona, o sea, he, she o it. Porque hay un elemento que debemos considerar que se refiere a cuando agregamos la S al final del verbo. Hay algunas excepciones en este caso. En la mayoría de los casos, nosotros decíamos she likes, simplemente al verbo like le agregábamos una S. O también decíamos she speaks Spanish, simplemente le agregábamos una S al verbo. Pero hay un par de excepciones. Y la primera de ellas es cuando la forma simple del verbo termina en Y después de una consonante. En ese caso tenemos que cambiar la Y por una I latina y agregar una ES. Por ejemplo, en el verbo carry, que significa llevar, lo que hacemos es eliminar la Y, agregar una I latina y agregar una ES. Un ejemplo para estos verbos, contextualizándolo, sería she carries her baby. Ella lleva a su bebé. Y un ejemplo para try podría ser ella intenta tocar el piano. She tries to play the piano. Como vemos, la forma incorrecta de decir esto sería she tries to play the piano. ¿Por qué? Porque estos verbos terminan en Y. Y si a la Y lo antecede una consonante, lo que hay que hacer, el procedimiento que hay que llevar a cabo, es sacar la Y, reemplazarla por una I latina y agregar ES. Esa es la primera excepción. La segunda excepción se refiere a cuando el verbo termina en S, Z, SH, CH, X o bien O luego de una consonante, la O luego de una consonante, debemos agregar simplemente ES. En este caso tenemos el verbo teach, que significa enseñar, y lo reemplazaremos por teaches. ¿En qué caso? Cuando quien realice la acción sea he, she o it. Ella, él o un animal, una cosa o una idea. Un ejemplo para esto podría ser I teach English. Ahí no hice nada. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el pronombre yo, I. Y cuando uso I, you, we o they, el verbo queda igual. Ahora bien, si yo uso she, he o it, debo agregar una S al final. Pero en este caso, como el verbo termina en CH, el verbo teach termina en CH, debo agregar una ES. ¿Cuándo debo agregar ES? Cuando los verbos terminan en S, Z, SH, CH, X o bien
cuando terminan en O y lo antecede una consonante. Veamos otro ejemplo cuando el verbo termina en O y lo antecede una consonante. Por ejemplo, el verbo go, que se transforma en goes. I go to London. She goes to London. Ella va a Londres. I go to London. Yo voy a Londres. She goes to London. Ella va a Londres. Otro ejemplo es con el verbo pass. Pasar, aprobar también podría ser. Yo puedo decir, yo apruebo el examen. I pass the exam. Pero también puedo hablar de una tercera persona, en este caso Manuel. Manuel passes the exam. O bien puedo decir, she passes the exam. La tercera forma, o la tercera excepción que encontramos a la regla general, es con el verbo ser y estar, que eso ya lo vimos anteriormente en los primeros capítulos, que se transforma obviamente en, cuando es tercera persona, en is. Y también hay otro verbo que es especial, que es el verbo have, que significa tener o haber. Y en ese caso, cuando hablamos de tercera persona, cuando quien realiza esa acción es he, she o it, ese verbo, el verbo have, adopta la forma has. En todos los demás casos, en todos los demás verbos, utilizamos simplemente agregamos una S al final del verbo. Por ejemplo, el verbo trabajar, work. Si quien realiza la acción es una tercera persona, she, he o it, lo que hacemos es simplemente agregar una S, works. Si el verbo es pay, lo que hacemos es simplemente agregar una S, pays. She pays the rent. Fíjense que en este caso, pay termina en Y, pero ¿por qué no hacemos como lo hicimos con el verbo try o con el verbo carry? ¿Por qué? Porque la letra que antecede a la Y, en este caso es una vocal, pay. Por lo tanto, simplemente se agrega la S. En resumen, lo que tenemos que entender acá es que cuando estamos hablando en forma afirmativa y quien realiza la acción es una tercera persona, o sea, he, she o it, debemos agregar una S en la mayoría de los casos. Pero hay 3 excepciones donde no agregamos simplemente la S, sino que agregamos una ES cuando el verbo termina en S, Z, SH, CH, X, o bien en O, antecediéndose por una consonante, o bien cuando el verbo termina en Y y a la Y la antecede una consonante. En ese caso lo que tenemos que hacer es modificar la Y por una I latina y agregar ES. Y la tercera excepción es cuando el verbo que estamos expresando es el verbo ser o estar, el verbo to be. En ese caso utilizamos la forma is, como lo vimos en los primeros capítulos. Y el otro verbo que tiene una regla distinta es el verbo have, que significa tener o haber. Y en su forma de tercera persona es has.